22 de junio, 12º domingo del tiempo ordinario. Primera lectura tomada del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: derramaré sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de piedad y de compasión, y ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. Harán duelo como se hace duelo por el hijo único, y llorarán por él amargamente, como se llora por la muerte del primogénito. En ese día será grande el llanto de Jerusalén, como el llanto en la aldea de Hadad Rimón, en el valle de Megido. En aquel día brotará una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, que los purificará de sus pecados e inmundicias. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 62. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Para admirar tu gloria y tu poder, con ese afán te busco en tu santuario. Pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. ¿Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos? De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con jubilosos labios. Segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Exégesis del pasaje evangélico. Jesús siempre ora antes de un acontecimiento importante en su vida. Lo importante que sucederá aquí es que Él sondeará quién cree la gente y sus discípulos que es Él.
a partir de la respuesta de los discípulos, anunciará lo que le espera en Jerusalén. Jesús está solo con sus discípulos. Es un ambiente confidencial. No se menciona el lugar donde están, a diferencia de Mateo, que dice que están en camino hacia Cesarea de Filipo. El evangelista Lucas omite el lugar, probablemente para que en este diálogo nos veamos reflejados los cristianos de todos los tiempos. En esta confidencialidad, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta le revela que la gente considera a Jesús como Juan Bautista resucitado, o como Elías que ha regresado, o incluso como un profeta que ha vuelto a la vida. Nótese que la imagen predominante de Jesús entre el pueblo es la de un profeta y no la de una figura mesiánica. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 14, después de la multiplicación de los panes, aclaman a Jesús como el profeta que tenía que venir al mundo, y por eso quieren proclamarlo rey. En cuanto a la declaración de Pedro, en las circunstancias históricas en que se pronunció, hay que entenderla como una manifestación de lo que él pensaba de Jesús en aquel momento. El término Christos tenía que tener el significado normal en el judaísmo contemporáneo, o sea, el ungido que se esperaba, el agente salvífico que Dios había enviado como rey o como libertador del pueblo, según la tradición davídica. Tras la confesión de Pedro, Jesús no niega que Él es el Mesías, sino que les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. La prohibición vale para el período del ministerio público de Jesús. Después de la resurrección, el propio Jesús va a dar a sus discípulos el encargo de proclamar como testigos que Él es el Mesías crucificado y resucitado. En ese momento Jesús prohíbe terminantemente a sus discípulos que empleen ese lenguaje con referencia a su persona por las connotaciones políticas que tenía ese término. Inmediatamente después, Jesús, con su anuncio, esclarece las expectativas mesiánicas de los apóstoles. Lo que ha dicho Pedro es verdad, pero no debe ser entendido como un mesianismo político y triunfal según las perspectivas de este mundo. Al referirse a su destino, Jesús habla de sí mismo en tercera persona y se refiere como el Hijo del Hombre. Esta expresión, que quiere decir ser humano, aparece relacionado no solamente a la pasión. Por ejemplo, en la sanación del paralítico, dice Jesús: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Es decir, para que sepan que el hombre tiene potestad. Jesús contrapone entonces aquí su condición de Hijo del Hombre para que su mesianismo no se malinterprete. Él es mortal y es necesario que muera. Y esto no está en contradicción de su ser Mesías. El Hijo del Hombre será rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y doctores de la ley. Se recogen en esta enumeración los tres grupos que constituían el Consejo Supremo del Judaísmo de entonces, el famoso Sanedrín. Luego que Jesús anuncia su pasión,
claramente se dirige a la multitud. La invitación es para todos, desde la libertad. Si alguno quiere venir detrás de mí, la invitación es a ser discípulo, ir tras los pasos de Jesús, no a su lado, no adelante. Por eso la traducción acompañarme, que aparece en el leccionario de la Eucaristía que hemos leído hoy, es la traducción mexicana, no le hace mucha justicia a la expresión del original griego que dice opisomou ergestai, que literalmente significa que venga detrás de mí. Más cercano al sentido original lo traduce el leccionario de la versión española, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Es casi literal, el opisomou, detrás de mí, significa en pos de mí. Las condiciones para seguir a Jesús son: 1. Negarse a sí mismo. 2. Tomar su cruz de cada día. 3. Seguirlo. Negarse a sí mismo, la traducción del leccionario hace una interpretación de esta exigencia y dice: no se busque a sí mismo. Negarse a sí mismo quiere decir no dejar de ser uno mismo como tal, sino renunciar a la búsqueda de los intereses personales, que por naturaleza es lo que busca cada ser humano. La vida del discípulo es entendida desde esta perspectiva como una gracia de la cual no se dispone como dueño. Va en la línea de lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, 19 al 20. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Tomar su cruz de cada día. La cruz del discípulo, no la de Jesús. Obviamente la cruz aquí tiene un sentido metafórico. Cada uno lleva su propia carga, sus obligaciones, responsabilidades y adversidades. Jesús no pide que los discípulos carguen con la cruz de Él. Esa es responsabilidad personal, ni la cruz de otro discípulo. Al decir cruz de cada día, nos remite a la exigencia cotidiana de la vida del discípulo. Desde la experiencia pascual, este texto resuena como una imitación de Cristo. Seguirlo. La tercera condición es la lógica conclusión de haber cumplido las dos primeras. Solo entonces se sabrá que puede ser discípulo de Cristo. Como se ve, la exigencia del discipulado que pone Jesús no es la mera inclusión de todo el que llega y es aceptado como quiere. Tiene que ajustarse a estas exigencias. Solo al final de la invitación, Jesús da la motivación de por qué vale la pena el sacrificio de seguirlo. Algunos biblistas comparan esta exhortación de Jesús a la arenga que hacían los generales a sus soldados para animarlos a la lucha. El que se prefiere a sí mismo podrá conseguir todos sus objetivos en esta vida. Pero ¿después qué? Este pasaje es iluminado por lo que viene en el versículo 25, pero que ya no se recoge en la lectura de hoy, y dice: pues, ¿qué aprovecha al hombre
si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Este mismo dicho está más claramente expresado en Juan 12:25. De ello podemos concluir que Jesús quiere decir que el que quiera vivir su vida de la forma que Él quiera, se condenará. Pero el que la pierda según los criterios de este mundo para vivirla como Cristo dice, se salvará, obtendrá la vida eterna. Les propongo algunos puntos de reflexión sobre este evangelio y las lecturas de hoy. Número 1. Es de suma importancia estar claros en los elementos del discipulado puestos por Jesús en la Sagrada Escritura. En la iglesia, algunos sacerdotes y hasta obispos, influenciados por la ideología woke, dicen que la iglesia tiene que ser inclusiva, una iglesia de acogida. Pero si la iglesia siempre lo ha sido y está en la naturaleza del Evangelio de Cristo, reafirmado hoy en las palabras, el que quiera venir detrás de mí, el que quiera. Solo que inclusión y acogida en esas ideologías niegan lo que sigue. Inclusión sin renuncia a sí mismos, sin tomar su cruz. Acogida sin intención de conversión. Más bien quieren convertir ellos la iglesia a su ideología. Y así vemos cristianos que propagan, por ejemplo, cristianos promoviendo y practicando el aborto, promoviendo que se bendiga uniones del mismo sexo, unión libre con estatus de matrimonio sacramental, etc. Eso no es cristianismo, ni inclusión, ni acogida. El discipulado exige conversión de vida integral, o al menos el deseo de convertirse o el intento de hacerlo, y no ajustar, acomodar la doctrina a los desvíos morales de cada quien. Número 2. Consideremos. Jesús se interesa por lo que la gente diga quién es Él. Esa información le permite evaluar cómo va encauzando su ministerio. Si caminamos ajenos a los que otros interpretan de lo que somos o hagamos, quizás no estemos transmitiendo adecuadamente el mensaje que queremos. Número 3. Pedro responde personalmente a Jesús. La identidad que él tiene de Jesús es correcta, pero su percepción no. Jesús es el Mesías, pero no como lo concibe Pedro ni los demás judíos. Es un Mesías que tiene que padecer y hacer un camino de cruz, y quienes lo quieran seguir deben imitarlo. Número 4. Pedro responde personalmente a la pregunta de Jesús, y cada cristiano debe responder igual. No se trata de conceptos teológicos, es una respuesta absolutamente personal. Y para ti, ¿quién es Jesús? Número 5. Mirarán al que traspasaron. Primera lectura. De este versículo sacó el Papa Benedicto XVI
su mensaje cuaresmal del 2007 y es interpretado a la luz de la afirmación: cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Esta frase aparece en Juan 12:32. En la cruz es donde se da la atracción a Jesús, mirándole. Esto se refleja en el misterio eucarístico, sacrificio sacramental de Cristo. Por eso, en la consagración, cuando el sacerdote eleva la hostia consagrada, no es para que los fieles agachen la cabeza en señal de adoración. Ya están adorando, por eso están de rodillas. Se levanta la hostia para que miremos al que traspasaron allí en la cruz del altar eucarístico y seamos atraídos hacia Él. Ese momento es para mirar el pan y el cáliz consagrados. Dice la rúbrica del misal: el sacerdote muestra la hostia consagrada al pueblo, la coloca de nuevo sobre la patena y hace una genuflexión en adoración. Insisto, la muestra para que la veamos, no para que agachemos la cabeza. Número 6. Perder la vida por Cristo para ganarla. La segunda lectura nos explica la trascendencia de esta decisión: convertirnos en hijos de Dios como Jesucristo. Que Dios te conceda un lindo día. Dex tibi Deus pulcram diem, et benedicas vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Su proteczione Matris Nostre Santissime, maneamus in pace Domini. Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios los bendiga.